de la prueba propia de Corpesca número 24, que fue incorporado el 23 de diciembre del año 2019. Y este documento corresponde al informe de diagnóstico del modelo de prevención de delitos elaborado por Deloitte. Y en ese informe, en el punto 6 de ese informe, se señala qué es lo que falta, qué es lo faltante, qué es lo pendiente, qué es lo que hay por hacer. Y en ese punto, su señoría, ni en ningún otro punto de este documento, se señala que se sugiere subir a la página web de Corpesca estos instrumentos, señoría, estos instrumentos de comunicación de los deberes y obligaciones. Ahora, respecto del hecho mismo de que se hayan subido estos documentos, señoría, vino a declarar el 6 de marzo de este año el testigo don Silvano Manetti, que nos relató que él tenía a su cargo el contacto con la empresa Sigma para efectos de la página web de Corpesca. Y en cuanto a los actos que realizó a estos efectos, nos señala su señoría que para ingresar los documentos del modelo de prevención de delitos a la página web, yo recibía instrucciones de Raúl Feliu o de Jaime Ortiz por correo con los documentos que debían ingresarse a la página web de Corpesca. Y yo ese correo lo envío a Sigma. Se le exhibió al testigo magistrado el documento de la prueba propia de Corpesca número 70. El día 3 de marzo, incorporado, perdón, el día 3 de marzo de 2020. Y este correo, magistradas, es un correo, es una cadena de correos, la verdad, que culmina el 29 de diciembre del año 2011, cuyo asunto es RB Web Corpesca 2 cambios. Y el testigo lo reconoce y explica que en diciembre de 2011 empieza a solicitarle al señor Covarrubias de Sigma el subir a la web estos instrumentos. Luego se le exhibió al testigo Manetti el documento número 42 de la prueba propia de Corpesca, incorporado el 24 de diciembre de 2020. Perdón, de 2019. Y un correo enviado por Silvano Manetti al señor Alexis Covarrubias, como ya dije, de la empresa Sigma, con copia a Raúl Feliu y Jaime Ortiz, de fecha 3 de enero de 2012. Y en este documento se adjuntan, en este correo se adjuntan el código de ética y la línea directa. Bueno, el testigo reconoce este documento y sus adjuntos, y nos dice que en este correo le estaba entregando la información a Sigma respecto de la primera etapa, que era en español. Porque en esa etapa, en esa época también la página web estaba en inglés. Y nos señala el testigo, su señoría, que la página web donde dice línea directa hay una manito, nos dice hay una manito, y que la persona que pincha ahí, la manito, lo lleva directamente al texto de la información de la línea directa, donde recuerdo que estaba el procedimiento y la dirección de correo de la línea directa, que él dice que es lineadirecta@corpesca.cl. Y explica que esa línea directa, cualquier persona puede hacer una denuncia. Se le exhibió también a este testigo, magistradas, el documento propio de Corpesca 69, letra A, que fue incorporado el 5 de marzo de 2020. Y que adjunta un correo de 5 de enero de 2012, cuyo asunto es en producción. Y el señor Manetti nos explicó que
que se encuentre algo en producción significa que ya está disponible en la página web de Corpesca. Y señala que a partir de enero de 2011, recuerda que se hicieron algunas modificaciones en el intertanto, y nos dice que en agosto de 2012 hay nuevos requerimientos para actualizar el código de ética, el canal de denuncia, el modelo de prevención de delitos, la política y el procedimiento, y que todo esto quedó listo en septiembre de 2012. Nos dice su señoría, el testigo, que estos cambios se materializaron en septiembre a principios. Bueno, se le exhibe, respecto de estos cambios, su señoría, al testigo, el documento propio de Corpesca número 62, que fue incorporado el 26 de diciembre de 2019, consistente en un correo de fecha 4 de septiembre de 2012, de Raúl Felipe, que contiene la línea directa y la política de prevención de delitos. Y esto, su señoría, demuestra que en esa época se realizaron estos cambios. Ahora, respecto de estos cambios, señoría, para la Fiscalía, aunque me referiré en más detalle posteriormente, para la Fiscalía, todos estos cambios son, según sus alegatos de clausura, algo negativo. O sea, para la Fiscalía, mejorar y corregir un sistema o un modelo es algo negativo, porque hacen una inferencia errada, a nuestro juicio, de que si algo se corrige es porque antes no estaba bueno. Pero la verdad, su señoría, es que en esta materia, corregir algo implica, por el contrario, cumplir aún más con los deberes de dirección y supervisión establecidos en la ley. E implica, a contrario de lo que señala la Fiscalía, que esto no es nada cosmético, no es algo de papel. Pero, volviendo al punto de la página web, se le consulta a Silvano Manetti, ¿sabe la diferencia de la línea directa que se subió a la página web en enero de 2012 con la que se subió en septiembre de 2012? Y nos señala este testigo, su señoría, respecto de este punto, que la que se sube en enero apuntaba a los 3 delitos, pero lo hacía extensivo a otros delitos que estaban puestos en el Código de Ética, como se refiere al acoso laboral, al robo, etc. Pero que en la de septiembre, y por eso me estoy refiriendo al perfeccionamiento, en la de septiembre dice el testigo que se restringe a los 3 delitos que en ese tiempo estaban relacionados con la ley 20.393. Y después el testigo nos señala otros cambios que se fueron produciendo en el tiempo, su señoría, pero en épocas que son posteriores a las de la imputación. Fueron agregando nuevos delitos. En síntesis, su señoría, respecto de esta imputación, queda en evidencia que se cumplió con comunicar a los trabajadores de Corpesca los reglamentos que contienen los deberes y obligaciones. Se comprueba esto, su señoría, con el conocimiento de esta información por parte de los directores, respecto a lo cual hay múltiples evidencias. Se confirma esto, su señoría, con la entrega manual de los documentos a los trabajadores de Corpesca y en especial a los principales ejecutivos de Corpesca, que es lo relevante para la causalidad. Se comprueba por la charla del 16 de noviembre del año 2011 en Iquique. Se comprueba por el correo de Jaime Ortiz de 6 de enero de 2012, en que les envía la información. Se confirma por el correo de Jaime Ortiz de 8 de febrero de 2012, señoría, en que se hace lo mismo. También, su señoría,
debemos destacar que Francisco Mujica entrega parte de estos documentos firmados por él mismo, y su señoría también evidencia este punto, la subida a la página web en el mes de enero de 2012 del Código de Ética y de la Línea Directa, y en el mes de septiembre, o agosto y septiembre de 2012, de la Política de Prevención de Delitos y el Procedimiento de Prevención de Delitos. Y además, su señoría, y por último, se equivoca la acusación porque las capacitaciones masivas al personal no comenzaron el año 2014, como señala la acusación, sino el año 2013. Ahora, siguiendo en este mismo párrafo que estamos descomprimiendo, la acusación dice que ello es así, o sea, no se implementó un sistema de prevención de delitos, ya que no se comunicó adecuadamente ni se capacitó, sino hasta el año 2014, a los trabajadores de Corpesca. Pero indica, su señoría, que más aún el propio gerente general Francisco Mujica, señala expresamente la acusación, ignoraba la existencia de un modelo de prevención de delitos y del cargo del encargado de prevención de delitos. Y ha quedado plenamente demostrado, su señoría, que esta imputación medular de la parte acusadora es falsa. De la propia prueba presentada por el Ministerio Público queda en evidencia que Francisco Mujica conocía la existencia del modelo de prevención de delitos y no ignoraba el cargo del encargado de prevención de delitos. Esto se comprobó con documentos, su señoría, correos electrónicos, testimonios, etc. Todo esto demostró la falsedad de esta acusación en esta parte. Y respecto a este punto, su señoría, debemos retroceder al capítulo primero, que se refiere a las deficiencias de la investigación que terminaron o influyeron en una acusación incorrecta y deficitaria. Porque lo que pasó sobre este punto es lo siguiente. Durante la investigación, como ya dijimos, jamás se le consultó a Francisco Mujica sobre el modelo de prevención de delitos o sobre el encargado de prevención de delitos. Jamás. Jamás se le preguntó sobre los deberes de supervisión y jamás se le preguntó nada relacionado a la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica. Jamás. El único detalle que se realizó durante la investigación respecto de Francisco Mujica fue aparentemente, no lo sabemos, consultarle a Francisco Mujica si existía un área de cumplimiento en Corpesca. Y valga decir, magistradas, esta consulta sobre un área de cumplimiento en Corpesca se le hizo a Francisco Mujica a mediados o a fines, no recuerdo bien, del año 2015. O sea, se le pregunta sobre un área de cumplimiento al señor Francisco Mujica 2 años y medio después de que se fue. Y esto quedó demostrado en el juicio. El tantas veces mencionado subcomisario Edson Figueroa, cuando el Consejo de Defensa del Estado le consulta, su señoría, sobre este punto, el 16 de mayo del año 2019, se le pregunta cómo entendía Francisco Mujica que era un oficial o encargado de prevención de delito. Y Edson Figueroa responde, él lo asociaba al encargado de seguridad laboral. Yo me imagino que con esto se quiere referir el subcomisario al prevencionista de riesgo, de los riesgos de accidentes laborales.
Y luego, contrainterrogado por esta parte, su señoría, el 28 de mayo, don Edson Figueroa, le preguntamos lo siguiente. Se le consultó a Francisco Mujica respecto de un área de cumplimiento y nos dice sí. ¿Sabe si Corpesca tenía un área de cumplimiento? Nos dice, desconozco, eso lo vio la Brilac. Y después nos dice, Francisco Mujica confundía el área de cumplimiento con el área de seguridad laboral, nuevamente. Y le consultamos a Edson Figueroa, ¿quién es el oficial de cumplimiento? Y don Edson Figueroa nos dice, es el encargado del manual de prevención. Vale decir, ni el subcomisario Edson Figueroa sabe que en Corpesca no existe de ninguna forma un área de cumplimiento. Y que lo que se denomina como modelo, y que esta área, perdón, señoría, se denomina modelo de prevención de delitos. Y el subcomisario tampoco sabe que en Corpesca no existe un oficial de cumplimiento. Como dijimos días atrás, es el nombre que se ocupa generalmente en los bancos en la relación con la unidad de análisis financiero. Pero no sabía que no existe en Corpesca un oficial de cumplimiento, sino que lo que existe es un encargado de prevención de delitos, como lo señala la ley. Y luego le preguntamos a Edson Figueroa si a Francisco Mujica se le exhibió algo relacionado con la ley 20.393. Y Edson Figueroa dice que no lo recuerda. Y durante este juicio, magistrada, perdone que sea majadero, pero no existe ninguna, quedó demostrado que no existe ninguna área de cumplimiento, ni un oficial de cumplimiento en Corpesca. No existe ningún documento, no existe absolutamente ningún documento que se refiera en esos términos. En Corpesca se habla en los mismos términos que en la ley, modelo de prevención de delitos y encargado de prevención de delitos. De hecho, el 5 de agosto del año 2019 le preguntamos a don Ramón Pino, ¿existía un área de cumplimiento en Corpesca? Nos dice que no. ¿Existía un oficial de cumplimiento en Corpesca? Nos dice que no. Y después le preguntamos si en su interrogatorio le hicieron alguna pregunta, ya sea a la policía o el Ministerio Público, y alguna vez le exhibieron el código de ética, el modelo de prevención de delitos, el procedimiento, etcétera, y nos dice que no. O sea, a Ramón Pino tampoco nunca le preguntaron sobre ningún tema relacionado a la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Lo que pasó también con Miguel Ángel Escobar, Andrés Napolitano, Jaime Baeza, etc. Entonces, por esta investigación insuficiente y deficiente, al entonces imputado Francisco Mujica, a quien se le consulta 2 años y medio después de salir de Corpesca, cuando estaba su señoría viviendo en el campo, en Lolol. 2 años y medio después se le consulta si existía en Corpesca un área de cumplimiento. Y lo que es peor, su señoría, tampoco sabemos si se le consultó si existía un área de cumplimiento, porque como quedó en evidencia en este juicio, las preguntas en la investigación prácticamente no se anotaban, no se escribían las preguntas. Así que lo único que hay en esa declaración en la investigación es una frase que dice: no puedo precisar si existe un área de cumplimiento. Y además quedó establecido cuando le refrescamos memoria al testigo ahora, Francisco Mujica, y quedó en evidencia que le hicimos leer esa parte que no se registró la pregunta. O sea, lo único que hay es: no puedo precisar si existía un área de cumplimiento. El testigo Francisco Mujica, el 13 de diciembre de 2019, su señoría, se le preguntó sobre sus declaraciones
durante la investigación sobre estos puntos. Y le preguntamos si en alguna de sus declaraciones se le consultó sobre el modelo de prevención de delitos de Corpesca. Y nos dijo que no. Después le preguntamos, ¿se le preguntó respecto de los deberes de dirección y supervisión de la ley 20.393? No. ¿Alguna vez se le consultó sobre esta ley? No. ¿Alguna vez le preguntaron sobre la implementación de esta ley en Corpesca? No. ¿Alguna vez se le consultó quién era el encargado de prevención de delitos de Corpesca? No. ¿Se le consultó sobre el rol de Jaime Ortiz como encargado de prevención de delitos de Corpesca? No. Y luego le hicimos varias preguntas preguntándole si se le exhibieron determinados documentos. Le preguntamos, ¿se exhibió el Código de Ética? No. ¿La política de prevención de delitos? No. Nada. Y al final le preguntamos, ¿es en este juicio la primera vez que la fiscal le consulta si usted sabía de la existencia de un modelo? Y usted dijo que sí, y nos informa que sí. Luego le preguntamos si sabe a estas alturas qué es un área de cumplimiento, y nos dice que no. Y le preguntamos si recuerda si durante la investigación le preguntaron sobre un área de cumplimiento y no lo recuerda. Así que le tuvimos que refrescar memoria, su señoría, y al refrescársele memoria aparece esta frase que dice no puedo precisar si existía un área de cumplimiento. Y le preguntamos, leyendo su propia declaración, si se deja constancia de la pregunta que se le hace, y nos responde que no. En conclusión, su señoría, a Francisco Mujica no se le preguntó ni se le exhibió nada relacionado a esta materia. Como si, su señoría, se le consultó y se le exhibieron durante su declaración en la investigación varios documentos. Y los documentos que se le exhibieron a Francisco Mujica durante su declaración son solamente aquellos documentos que tienden a confirmar la tesis acusatoria. En esta visión de túnel, en que solo se le exhibe durante la investigación aquello que favorece los intereses de esta tesis preconcebida y no aquellos que pueden favorecer a la defensa. La investigación respecto de la responsabilidad penal de la persona jurídica respecto del testigo Francisco Mujica apenas comenzó en este juicio oral. Y esta imputación falsa que se hace en la acusación es bastante relevante, magistrada. Porque claro, si el supuesto autor de los supuestos delitos de cohecho no conoce la existencia del modelo de prevención de delitos y no conoce quién es el encargado de prevención de delitos, bueno, podría uno llegar a inferir que Corpesca falló en sus deberes de dirección y supervisión. O uno podría llegar a inferir que este desconocimiento absoluto del gerente general sobre estas materias pudo haber sido la causa de los delitos base, o que estos se cometieron a consecuencia de esta ignorancia absoluta. Aunque no necesariamente, su señoría, porque un gerente general puede saber todas estas materias y de todas formas obrar en contra de estos instrumentos. Pero esta imputación, que es la única que se hace en la acusación, que se acerca un poco al requisito de causalidad que exige la ley 20.393, su señoría, esta imputación es absolutamente falsa. Porque a Francisco Mujica, como vimos
su señoría, se le comunicaron en múltiples ocasiones estas prohibiciones y obligaciones señaladas en la ley. De hecho, la política de prevención de delitos, que fue incorporada el 16 de diciembre del año 2019, y que es de fecha 27 de octubre de 2011. La política de prevención de delitos fue firmada y conocida por Francisco Mujica. Y le llegó, como vimos muchas veces, en distintos correos. Y esta política de prevención de delitos, que es un reglamento en los términos de la ley, establece en el punto sobre los roles y responsabilidades del gerente general, o sea, el punto específico respecto de los deberes y obligaciones del gerente general, en el punto 4.2, lo siguiente. Dice: apoyar al encargado de prevención asegurando su acceso irrestricto a la información y a las personas, así como también en la coordinación de las actividades propias del modelo de prevención en las áreas que se requieran. La siguiente, deber y obligación del gerente general de la política de prevención de delitos comunicada a Francisco Mujica, señala lo siguiente: contribuir a la divulgación del modelo de prevención de delitos, generando las instancias necesarias de difusión y compromiso a toda la organización, con el objeto de lograr una comunicación efectiva de las políticas y procedimientos. Y el tercer punto, establecido en este reglamento, es informar al encargado de prevención cualquier situación observada que tenga relación con el cumplimiento de la Ley 20.393 y las gestiones realizadas al modelo de prevención de delitos. Entonces, su señoría, visto esto, no es refutable, es irredarguible que a Francisco Mujica se le comunicó las obligaciones que establece la ley. Y las pruebas de esta comunicación, su señoría, están, por ejemplo, en la sesión de directorio número 213, de 3 de noviembre, en que Francisco Mujica presenta al directorio la política de prevención de delitos. En la carta, su señoría, el número 28 de la prueba propia de Corpesca, en que Francisco Mujica entrega a cada director la política de prevención de delitos. Y existen correos, su señoría, como por ejemplo el de fecha 22 de noviembre del año 2012, al cual ya hice referencia hace un poco tiempo atrás, en esta audiencia, en que Jaime Ortiz le remite a Francisco Mujica la política de prevención de delitos, entre otros documentos, para que éste, en la reunión de administradores, lo distribuya con los administradores. La prueba presentada en este juicio respecto del conocimiento de Francisco Mujica, su señoría, es contundente. Y existen, su señoría, otros correos electrónicos. Por ejemplo, su señoría, todos aquellos correos electrónicos que el tribunal podrá recordar respecto de las discusiones entre Raúl Feliu y Claudio Olgueta respecto de los cambios, respecto de la mejora del sistema de prevención de delitos, a los cuales haré referencia en un rato. Su señoría, en los correos que enviaba Pablo Wichmann en su labor de
supervisor del modelo de prevención de delitos. En todos ellos está copiado Francisco Mujica. Por ejemplo, en el correo de 5 de enero de 2012, incorporado el 6 de marzo de 2020 desde la evidencia material número 12, en que Pablo Wichmann, de SEDCOT, le envía un correo a Jaime Ortiz con copia a Francisco Mujica, y por medio del cual felicita al encargado de prevención de delitos por el trabajo de difusión del modelo de prevención de delitos a través de la web de Corpesca. Además, incorporamos en el juicio, su señoría, documentos relacionados al modelo de prevención de delitos que llevan la firma con lápiz verde de Francisco Mujica, como el modelo de prevención de delitos y la política de prevención de delitos correspondientes a la documental 1102, letra B, prueba común, que fue incorporada el 14 de enero del año 2020. Como también, su señoría, la carta revisora que venía adjunta al Código de Ética. Podemos recordar que el Código de Ética partía con una carta que decía a nuestros colaboradores, que traía la firma de Francisco Mujica. Además, como secretario, participó en todas las sesiones de directorio, las que fueron debidamente incorporadas, exhibidas a este tribunal y reconocidas por Francisco Mujica. Todas estas actas de directorio, su señoría, fueron entregadas a la Policía de Investigaciones de Chile en mayo del año 2013 y constan de la evidencia material número 49. Y en todas ellas se verifica la presencia de Francisco Mujica y su exposición respecto del modelo de prevención de delitos. Entonces, era muy difícil, su señoría, en términos de tiempo y trabajo, preguntarle durante la investigación a Francisco Mujica si participó efectivamente en estas sesiones y si expuso lo señalado en esta acta. Claramente, si hubiese preguntado al menos respecto de este punto, la acusación habría sido diferente. O eventualmente, mi opinión es que bajo el principio de objetividad, si se hubiesen hecho preguntas, su señoría, no habría acusación contra Corpesca. Y la actitud del Ministerio Público, su señoría, fue tan reticente y poco objetiva que esta defensa tuvo que, durante la investigación, mostrarle al Ministerio Público, ejerciendo el derecho a defensa, estos errores. Y hicimos, en verdad, el abogado Carlos Valentín hizo lo que muchas veces se realiza en el ejercicio de la profesión, que es que cuando el fiscal o el tribunal tiene muchos antecedentes a su haber y el tribunal, el juez, el fiscal no está viendo todo lo que tiene, ¿qué es lo que uno hace como abogado? Vuelve a acompañar a la investigación lo que ya está en la investigación, con un escrito para que el fiscal se dé cuenta que hay cosas en la investigación que son relevantes. Y eso se probó en este juicio, porque se incorporó, su señoría, el 14 de enero de 2020, la documental común 1102, que es un escrito con documentos, que fue leído íntegramente por la señora fiscal Jimena Chong. Y es un escrito timbrado el 2 de marzo de 2018, presentado al fiscal titular de esa época, don Julio Contardo, y a la fiscal señora Jimena Chong,
firmado por el abogado de Corpesca, Carlos Valentín Galvez. Y el encabezado de este escrito lo dice todo, su señoría. Dice, en la suma, dice, acompaño los siguientes documentos relativos a la intervención de Francisco Mujica en el sistema de prevención de delitos. Y se argumenta que por qué está mal la formalización al decir que ignoraba de la existencia de un modelo y de un encargado de prevención de delitos. Y se acompaña en este escrito, su señoría, la carta remisora de Francisco Mujica de 2011, que es el documento 1102A. El modelo de prevención de delitos y la política de prevención de delitos firmado por Francisco Mujica, el documento común 1102B. Se acompaña también el código de ética, la línea directa, las actas de directorio, su señoría, todas, la del 3 de noviembre de 2011, la del 5 de julio de 2012, la del 2 de agosto de 2012, la del 28 de marzo de 2013 y la del 4 de abril de 2013. Y finalmente, en el punto 3 del escrito, se acompañan correos electrónicos en que interviene Francisco Mujica respecto del modelo de delito y del encargado de prevención de delito. Así que, magistrada, nos merece la opinión de que esto fue una actitud contumaz del Ministerio Público, porque tenía la información y hubo que reiterársela y no reaccionó, su señoría. Y esto confirma más la falta de objetividad, su señoría, del Ministerio Público. Además, su señoría, y en esta parte voy a ser breve porque los hechos son muy claros, su señoría, declararon una serie de personas en este juicio que confirmaron que Francisco Mujica conocía de la existencia del modelo de prevención de delitos y del encargado de prevención. Por ejemplo, Roberto Angelini, el 20 de noviembre de 2019, señaló que Francisco Mujica era quien hacía las presentaciones al directorio sobre el modelo de prevención de delitos. Lo mismo dijo el director Jorge Andueza, que dijo expresamente: la persona que expuso esto en el directorio fue el gerente general. Lo mismo don Eduardo Navarro, el 25 de noviembre de 2019. Lo mismo don Claudio Elgueta, el 26 de noviembre de 2019, su señoría. Y el 18 de diciembre de 2020, testigo Raúl Feliu confirma que esta información la llevó al directorio personalmente Francisco Mujica. Confirma también la reunión de Francisco Mujica con la gente de Deloitte, con los administradores del norte. Confirma que el gerente general recibía los correos de los abogados sobre el modelo de prevención de delitos y hacía opiniones, como vimos en los correos, y nos dice, incluso un tema muy puntual, dice: las aprehensiones de Francisco Mujica era que la línea directa se transformara en una vía para cagüines. Todos teníamos la idea que debería ser algo fluido y pedagógico. Francisco Mujica se interesaba en estos temas, hacía opiniones relevantes. Bueno, también se probó que fue entrevistado Francisco Mujica por el personal de Deloitte el año 2011. La señora David Villegas, el 8 de enero de 2020, persona de Deloitte, señaló: la entrevista con el gerente general fue abierta en términos generales y la consulta fue contactos de la organización con funcionarios públicos, no en términos personales. Y finalmente, el propio Francisco Mujica, el 10 de diciembre del año 2019,
expone sobre su conocimiento del modelo de prevención de delitos y del encargado de prevención de delitos por primera vez. Por primera vez después de 7 años. Y señala que tomó conocimiento de la ley 20.393 cuando se publicó a fines del año 2009 y se nos comunicó por nuestros abogados de Portalupi, Guzmán y Besanilla. Señala que conversó con Raúl Feliú, a quien le encargué que se preocupara de tomar conocimiento del contenido de la ley, que se contactara con sus homólogos de otras empresas del grupo para elaborar un documento que se pudiera aplicar al interior de Corpesca. Señala que recibió instrucción del directorio y que les informó que se estaba estudiando este tema y que cuando tuviera algo concreto la llevaría para que se aprobara. Y señala que en todas las empresas del grupo esto quedó a cargo de administración y finanzas, porque es la persona más idónea y con más facilidad. Y esto que nos dice Francisco Mujica, en cuanto al gerente de administración y finanzas, que en nuestro caso era Raúl Feliú, fue efectivamente lo que sucedió en Corpesca. Se puede decir que el cargo de Raúl Feliú jerárquicamente es el que le sigue al gerente general, entonces estaba dentro de sus funciones naturales darle empuje al modelo de prevención de delitos. Pero Raúl Feliú no podía ser encargado de prevención de delitos, porque la ley señala que quien puede ser encargado de prevención de delitos es la persona que ejerza labores de auditoría o contraloría. Y esa persona en Corpesca era don Jaime Ortiz. Luego, su señoría, consultado el testigo Francisco Mujica, señala que Raúl Feliú le informaba permanentemente sobre estos temas. Señala y explica con claridad cuando llevó este tema a la sesión de directorio de noviembre de 2011 y nos cuenta de la copia que se entregó a los directores y ratifica que él expuso personalmente en el directorio. Y sobre este punto finalmente me referiré a la declaración de don Jaime Ortiz, que fue el primer encargado de prevención de delitos, quien nos dijo, su señoría, que el gerente general, Francisco Mujica, informó al resto de la compañía de su designación como encargado de prevención de delitos. Porque la acusación dice que Francisco Mujica no sabía o ignoraba qué es el cargo de encargado de prevención de delitos. Y Jaime Ortiz dice que Francisco Mujica informó de su designación como encargado de prevención de delitos y no recuerda si fue por mail. Y respecto de la salida de Jaime Ortiz como encargado de prevención de delitos, que nos da cuenta que Francisco Mujica sabía de este tema, su señoría, Jaime Ortiz dice que Francisco Mujica en una conversación le insiste que se quede. Hubo flores. Él me dijo, Jaime, ¿a quién vamos a nombrar? Yo le dije que había que nombrar a Eric Van Canel, gerente de auditoría. Su señoría, para terminar este punto no se puede entender de otra forma si no es a través de la deficiente investigación. Y el silencio del Ministerio Público en este punto, en sus alegatos de clausura y del Consejo de Defensa del Estado, vale más que 1000 palabras. No pueden decir nada sobre este punto, su señoría, porque resulta evidente que es un error contumaz decir en la acusación que Francisco Mujica no sabía de la existencia de un modelo de prevención de delitos o de la persona del encargado de prevención de delitos. Y esta, magistrado, era la única imputación que tenía la acusación que podría tener alguna relación de causalidad con los hechos constitutivos de supuestos sobornos. Ahora, en este mismo párrafo,
también se dice que tampoco se modificaron los contratos de trabajo de los empleados y ejecutivos, sino hasta mayo de 2013, adecuándolo a las nuevas disposiciones legales. Y entendemos que esta parte se refiere a una norma de la ley 20.393, el artículo 4, número 3, letra D, que señala que los contratos de trabajo deben establecer estas obligaciones y prohibiciones. Y primero, quisiera decir un tema que puede ser sustancial o puede no ser sustancial, pero que revela la deficiente investigación. Porque debido a la deficiente revisión de los antecedentes entregados voluntariamente por Corpesca, uno puede decir, sin temor a equivocarse, que no es cierto que no se hayan modificado los contratos de trabajo sino hasta mayo del año 2013, ya que existen ejemplos concretos de modificaciones de contratos de trabajo o anexos de contratos de trabajo, señoría, previo a la fecha que se señala en la acusación, que es después de mayo de 2013. Así que en esto hay un error en la acusación, como tantos otros que hemos señalado. Y los casos concretos son los siguientes, los que presentamos al juicio. El primero es el caso del trabajador de Corpesca, don Mario Coronado. Mario Coronado, que trabajaba con Jaime Ortiz, que llegó el año 2012 a Corpesca. Según la evidencia material número 8, su contrato de trabajo es de 17 de noviembre del año 2012 y en este contrato, en el punto 12, se observan 5 cláusulas de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Así también, magistradas, el 6 de marzo del año 2020, acompañamos o incorporamos de la evidencia material número 36 los siguientes contratos cuyos anexos son anteriores a la fecha señalada en la acusación. El primero es el de un trabajador que se llama Víctor Sánchez Vega. Y el anexo, conteniendo las cláusulas de responsabilidad penal de las personas jurídicas, es de 6 de agosto del año 2012. Después, don Patricio Umaña Cuevas, cuyo anexo de responsabilidad penal de las personas jurídicas es de 13 de marzo del año 2013. Después, el trabajador Cristian Morales Muena, cuyo anexo de contrato de trabajo de responsabilidad penal de las personas jurídicas es de 13 de diciembre del año 2012. Después, el del trabajador Francisco Santander, cuyo anexo es de 13 de diciembre del año 2012 también. Y finalmente, señoría, el de don Luis Morgado Morón, cuyo anexo de contrato de trabajo es de 15 de mayo de 2013. Y respecto de por qué la mayoría de los anexos de contrato de trabajo no fueron firmados con anterioridad, esto fue claramente explicado, señoría, por don Jaime Ortiz y por don Francisco Proboste y por don Raúl Feliu. Y el motivo que explican estos testigos dice relación de con la complicación que generaba que el Código de Ética contenía los delitos de la Ley 20.393, pero además contenía una serie de otras infracciones, principios, valores
libre competencia, acoso laboral. Entonces, incorporar a las cláusulas de todos los trabajadores una remisión al código de ética era imposible porque habría sido contrario a los derechos laborales de los trabajadores, porque implicaría que con los sindicatos de la compañía habría tenido que acordarse muchos más puntos, ir mucho más allá de lo establecido en la ley 20.393. Entonces, por eso también se hace la modificación de la ley 20.000, perdón, del modelo de prevención de delitos de agosto del año 2012, en que se deja al Código de Ética lo que es del Código de Ética, con mención de todas formas a la ley 20.393, pero se deja a la línea directa y a la política de prevención de delitos únicamente lo relacionado a la ley 20.393. Don Raúl Feliú le explicó esto al tribunal y dijo lo siguiente: a principios de 2012 programamos la elaboración de los distintos anexos, para lo cual pedimos la colaboración del abogado laboralista Francisco Proboste, quien al revisarlos advirtió que al contener el Código de Ética estructuras muchísimo más amplias que solo el modelo de prevención de delitos, estos anexos se complejizaban muchísimo, por lo que se debía efectuar una adecuación de manera previa al Código de Ética. Y luego, su señoría, don Francisco Proboste nos confirmó lo anterior. Y Francisco Proboste, que vino este año a declarar, abogado experto en derecho laboral y temas corporativos, reconoció un documento de la prueba propia de Cortesca, que es el número 55, incorporado el 26 de diciembre del año 2019, en que se habla precisamente de este tema, su señoría, y se habla de modificar la orgánica del modelo de prevención de delitos y de modificar el código de ética. Y dice en este correo, su señoría, expresamente que el canal de denuncias se dejará exclusivamente para los 3 delitos de la ley 20.393. Con esto, ahora sí se cumplía, señoría, con lo requerido por el abogado Francisco Proboste, en el sentido de que los anexos de contrato de trabajo y el reglamento de orden, higiene y seguridad de la compañía no incluyeran todos los antecedentes del Código de Ética, sino que solamente los referidos a la ley 20.393. Sin perjuicio de lo anterior en este punto, lo más relevante es que la Fiscalía no demostró, su señoría, más allá de toda duda razonable, que la falta de estos anexos específicos haya sido la causa de los supuestos delitos de soborno de Francisco Mujica. Por el contrario, su señoría, nada nos indica que si todos los trabajadores de Corpesca hubiesen firmado esos anexos antes, esto habría detenido los aportes económicos con fines políticos a Jaime Orpiz, ni la contratación de personas cercanas a Martí Sassi, ni la realización de eventos de beneficencia. Y aquí, su señoría, me permito lo que intenta hacer una reflexión que es relacionada a la causalidad que exige el artículo 3 de la ley 20.393. En cuanto a que la ley exige que el delito debe ser consecuencia del incumplimiento de los deberes. Y en este punto que hemos analizado respecto de la falta de los anexos de contrato de trabajo es un muy buen ejemplo. Porque uno se puede preguntar, su señoría, y comparar, por ejemplo, ¿qué tiene mayor potencialidad, qué tiene mayor aptitud para evitar
que se cometan estos supuestos delitos. La firma de estos contratos de trabajo, la firma de estos anexos, su señoría, o las auditorías internas y externas que no exige la ley y que tenía Corpesca. Lo que quiero decir con esto, su señoría, es que parece que tiene mucha mayor potencialidad para evitar un delito como el cometido, como señala la ley, la realización de auditorías, su señoría, tiene muchísima mayor potencialidad que la firma de estos anexos de contratos de trabajo, que no deja de ser, magistrado, una formalidad, un formalismo, su señoría. En conclusión, sobre este punto, no es precisa la acusación en cuanto a que no había anexos de contratos sino hasta después de mayo de 2013. Hay anexos de contrato de agosto, noviembre y diciembre del año 2012 y hay otros previos a después de mayo del año 2013. Y a pesar de este error de la acusación, que demuestra la falta de revisión de los antecedentes, su señoría, de todas formas no existe, como ya dije, este nexo causal requerido por la ley. Son las 12:31. Vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. Continuamos mañana, jueves 19 de noviembre, a las 9 horas. Hasta mañana. Que tengan una tarde. Muchas gracias, hasta mañana a todos. Que tengan mañana.